Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Raquel Balbás. Quiero agradecer al doctor Mario Osorio por la invitación al Congreso. Siempre un honor formar parte y colaborar en todas las veces que me ha invitado. El día de hoy voy a hablar sobre las distorsiones de la arquitectura y el reto diagnóstico que estas implican. A manera de objetivos generales en la plática vamos a obtener primero conocer la definición que nos dice BIRATS. También conocer el aspecto de las distorsiones en los diferentes métodos de imagen, así como definir el abordaje imagenológico que se debe de llevar a cabo de estas entidades. También saber todas las entidades patológicas que pueden presentarse con una distorsión de la arquitectura por imagen. También conocer el valor predictivo de los hallazgos para poder sugerir conductas y entender la importancia del médico radiólogo en el diagnóstico y el tratamiento de esto. Sabemos como definición de distorsión, esta edición de Virats nos menciona que es cuando el parénquima mamario está distorsionado, pero no se va a distinguir ningún nódulo. Va a presentar delgadas líneas rectas que irradian desde un punto en común y van a presentar retracción, distorsión o rectificación del borde anterior o posterior del parénquima mamario. La distorsión es la tercera presentación más común del cáncer de mamas, presentando hasta en un 6%, siendo superada por un nódulo o por microcalcificaciones. Es el primer hallazgo por imagen que se presenta en los cánceres omitidos. Vamos a recordar que el cáncer omitido es aquello que ya se hace un diagnóstico y que en retrospectiva en su estudio de tamizaje anterior ya había hallazgos sutiles. Este hallazgo que sutilmente se encuentra es la distorsión, hasta en un 14 en 45%. Entonces hay que recordar que siendo el hallazgo más común que se omite por mastografía, ahorita existe, ya desde que se introdujo la tomosíntesis, existe un importante aumento en el diagnóstico y detección de estas lesiones. Entonces, ¿qué nos presenta la distorsión en la era de la tomosíntesis? Sabemos que la tomosíntesis nos va a permitir ver imágenes tomográficas, es decir, creando cortes de la mama de un grosor de un milímetro hasta un centímetro, creando una mastografía semi 3D. Esto nos permite reducir la sobreposición del tejido, principalmente en las mamas densas. Vamos acordando que la mastografía tiene sensibilidad en la detección hasta de un 80-90%, pero bueno, cuando existen mamas densas, la sobreposición de tejido nos disminuye esta sensibilidad. La FDA aprobó el uso de la tomosíntesis en el diagnóstico en el 2011. Entonces, incrementó la detección del cáncer. En mastografía se hizo un diagnóstico de 1.2 por cada 1000 estudios, pero en la introducción de la tomosíntesis se hizo un incremento hasta un 2.7 por cada 1000 estudios. Entonces, con la mastografía les mencionaba hubo un incremento en el diagnóstico en etapas tempranas de cáncer hasta en un 30%, pero con la introducción de la tomosíntesis hubo una detección de mayor lesiones. Entonces, con la mastografía es como si hubiéramos visto la punta del iceberg en mamas densas, pero con la tomosíntesis pudimos ver un poquito más allá de estas, quitando la sobreposición de tejido. Entonces, sabemos que en la mastografía la sensibilidad, como les mencionaba, esta es un 80 o un 90%, pero en mamas densas disminuye drásticamente hasta en un 30-50%. Y no solo eso, hay lesiones que a veces nosotros también solamente observamos en una proyección, por ejemplo, en la proyección CC, que es donde mayormente podemos distinguir las lesiones, pero podemos llegar a pensar que no es una imagen real, ya que solamente se observa en esta proyección. En la tomosíntesis nos quitó esta sobreposición de tejido, podemos ver si la lesión es real, podemos observarla en más de una sola proyección y ubicarla en qué corte se encuentra. Y eso nos llevó a diagnóstico no solamente de lesiones vistas en mastografía, sino aquellas otras lesiones que se veían solamente por tomosíntesis, llegando a ser hasta un 73%. Entonces, esta detección de mayor de lesiones nos llevó a ver que no solamente eran lesiones benignas o malignas, pero hablando solamente de las distorsiones, es difícil hacer una distinción entre ambas categorías.
Hasta el 60% de estas distorsiones vistas solamente por tomosíntesis van a corresponder a lesiones benignas. Realmente hay mucho porcentaje de detección de lesión benigna. Pero bueno, sabemos que la distorsión llega a tener hallazgos o diferencia de diagnósticos interobservadores. El punto clave es distinguir entre las estrellas negras y las estrellas blancas. ¿Qué es una estrella negra o una estrella blanca? Estrella negra es aquella que tiene el centro radiolúcido. El aspecto va a variar entre ellas de una proyección a otra. La mayoría de ellas, no todas, no tienen traducción ecográfica, no importando su tamaño. Las espículas que parten desde el centro radiolúcido suelen ser largas y delgadas. No se acompaña con engrosamiento cutáneo y también clínicamente, y no importando su tamaño, pueden ser lesiones no palpables, que se llega al diagnóstico solamente radiológico. En sí, las estrellas blancas, que ya estamos hablando generalmente hacia el cáncer, es el centro radiopaco. El aspecto es muy similar entre la variabilidad de las proyecciones y también hacemos una correlación de morfología junto con el ultrasonido. Estas espículas que parten del centro son gruesas y densas, pueden ser cortas, se acompaña de un engrosamiento y una retracción cutánea. Pueden ser palpables, pero hay que tomar en cuenta que necesitamos lograr cierto tamaño. Estamos hablando que un tamaño mayor de 2 centímetros, si es la habilidad de quien está haciendo la exploración, sino hasta de 3 centímetros. Y también se puede llegar a acompañar con alteraciones morfológicas ganglionares. Entonces, de la estrella blanca vamos a hablar de un diagnóstico benigno y de la estrella, de la estrella negra un diagnóstico benigno y la estrella blanca nos va a dar sospecha de malignidad. Entonces, aquí tenemos dos imágenes en el cual en la primera ambas son cortes de tomosíntesis en proyección SC. Podemos ver hacia la región retroareolar como vemos esta distorsión que tiene un centro radiolúcido. Estamos hablando de una estrella negra en las cuales las espículas son delgadas y gruesas que parten desde el centro y que abarcan la totalidad de la mama, tercio posterior, medio y anterior. No produce una retracción del tejido glandular y era una lesión no palpable. Al contrario de una estrella blanca, en la cual podemos ver el centro completamente radiopaco, las estrellas son más gruesas, más pequeñas y produce una distorsión del tejido glandular. Ambas estrellas o nódulos que vamos a visualizar tienen mismas características. Este corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Entonces, ¿cuál es el riesgo de malignidad? De aquellas lesiones que se hace el diagnóstico en general en tamizaje por tomosíntesis hasta un 50% de malignidad. Algunas hablan hasta de un 40%. Aquellas que son solamente vistas por tomosíntesis tienen hasta el 36% de malignidad. Aquellas visualizadas en tomosíntesis y en mastografía hasta en un 60% de malignidad. Y si juntamos tomosíntesis, mastografía y ultrasonido, la probabilidad de malignidad aumenta hasta en un 66.5%. Por eso es importante hacer una correlación de los métodos e imágenes para poder nosotros saber qué probabilidad de malignidad tiene esa lesión. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico que vamos a tomar en cuenta? Primero, generalmente estos pacientes van a mastografía de tamizaje. En la mastografía vamos a valorar si es observada en una o en dos proyecciones y sus características, si tiene un centro radiolúcido o un centro radiopaco. Sin embargo, a veces como la mama es densa, esta es la variabilidad interobservador en las cuales, aunque el nódulo central es pequeño, a veces no es posible visualizarlo y podemos orientarnos más hacia un diagnóstico con el centro radiolúcido, hacia una distorsión. Si está en nuestras manos, podemos hacer una tomosíntesis y no proyecciones adicionales, y en la cual, como un cono de compresión, un cono de magnificación o una proyección lateral, y en estas vamos a valorar la extensión y la ubicación. Como les menciono, en la mastografía de tamizaje tenemos unas proyecciones convencionales MLO y CC. En la tomosíntesis, si está a nuestro alcance, podemos tomar proyecciones lateral y CC para verificar su extensión y tener así las proyecciones ortogonales para nuestro planteamiento de intervención. Después de esto y verificar que realmente existe, vamos a pasarla al ultrasonido. En el ultrasonido vamos a observar si tiene una traducción ecográfica. Esto hay que tomar en cuenta si hay, o sea, si haciendo una correlación de estos métodos de imagen persiste y verificamos que
corresponde a un nódulo especulado, o realmente si tiene una traducción, hay que recordar que no todas las estrellas negras van a tener una traducción ecográfica, o podemos ver un nódulo especulado o apenas ver alguna zona de distorsión mal definida, o también como la mencionan, que tiene estos quistes en las espículas en las cuales se pueden acompañar. De acuerdo a esto, viene un punto de controversia en los cuales varios autores mencionan, si tiene una traducción ecográfica, se puede decidir el método de intervención mediante por ultrasonido, en el cual podemos tomar una muestra de la zona valorada, adecuada cantidad de muestras, y si no tiene una traducción ecográfica, podemos hacer la biopsia guiada por tomosíntesis, siéndolo en las espículas, y recordar que las espículas son aquellas que se pueden asociar con la presencia de un carcinoma o una lesión atípica. Los carcinomas que mayormente se asocian con este tipo de lesiones son los carcinomas ductal in situ, infiltrante y el carcinoma tubular. Entonces, si también tenemos a nuestros alcances un estudio funcional, es decir, con la administración del medio de contraste, la resonancia magnética ha mostrado una sensibilidad de un 83% y una especificidad del 89%. Entonces, ¿qué tenemos en la fundación? En la fundación contamos con la mastografía contrastada. Este estudio nos ayuda a ver si, o sea, ya sea iniciando la biopsia, antes de la biopsia, ver si hay lesiones o si hay zonas en las cuales presentan realce, y así poder ir intencionadamente a esas zonas que presentan el realce. Posterior a la biopsia podemos decidir si hay un realce, podemos decidir excindirla, o si está la ausencia del realce, si llevamos un control sin necesidad de llevarla a una excisión. Hay artículos en los que mencionan que se puede hacer preintervencionismo, esto es para evitar biopsias innecesarias. Sin embargo, la mayoría de los autores mencionan que todavía no contamos con la suficiente cantidad de estudios para omitir la biopsia. En cuanto a la especificidad, la mastografía contrastada en este tipo de lesiones ha mostrado un 58 a un 82%, con una sensibilidad del 97% y un valor predictivo negativo del 92%. Estos dos últimos son los que le dan a la mastografía contrastada una adecuada introducción para la valoración de las distorsiones. Y este es punto de los que les había mencionado. La valoración previa a la biopsia nos ayuda a saber si hay sitios que tenemos que ir a biopsiar de manera intencionada. Si hay una ausencia del realce, aquí mencionamos si hay un seguimiento a corto plazo o si valoramos la ausencia de la biopsia. Después de la biopsia, si hay un realce, podemos ir intencionadamente a sugerir que nada más excinda la zona que presenta el realce. Esto es tomando en cuenta que no todas las zonas de distorsión a veces son muy pequeñas y pueden excindirse sin ningún problema. Sin embargo, aquellas lesiones que son de gran tamaño, como las que habíamos visto anteriormente, que ocupan la totalidad de la mama y que no hay una adecuada relación de lesión y mama, por eso es que se toma la decisión de hacer el estudio funcional y ver si podemos omitir la excisión. Entonces, en este artículo que les estoy mostrando, que es del 2017, mencionaban que después de hacer la biopsia, se hace ya una ausencia de realce. A estas pacientes se les omite la excisión y se ha mostrado a muy corto plazo, 6 meses y un año, una estabilidad. Sin embargo, aún no se cuenta con un estudio que presente una estabilidad a largo plazo. Por eso todavía se puede tomar en cuenta que debemos de estar observando este tipo de pacientes para ver qué comportamiento tienen a largo plazo. Y siempre tomando en cuenta que la vigilancia debe ser una correlación tanto clínico como radiológico y patológico. Eso es la importancia de saber qué valores de malignidad van a tener las lesiones si las observamos en uno o en varios métodos de imagen. De ahí vamos a ir a nuestra conducta o nuestra sugerencia como especialistas. Este es un ejemplo, esta es una paciente de 45 años referida al centro por presencia de una zona de distorsión hacia el cuadrante superior interno de la mama del lado izquierdo. Se le hizo una mastografía contrastada. Aquí tenemos las proyecciones de baja energía y podemos observar sutilmente hacia el cuadrante superior interno, más valorado en la proyección lateral, como tiene una retracción de la fase anterior, esta zona de distorsión. En las proyecciones de alta energía, porque tiene un leve realce al contraste,
también en la zona de referida a la distorsión, vemos que no hay una ausencia completa del realce. Al valorarlo, mediante el ultrasonido, vemos que no tiene una traducción ecográfica, por lo que en específico a esta paciente decidimos dejarla en observación y en su control posterior al año no tuvo ninguna complicación. Esta es otra paciente, ella acude por un tamizaje, su primera mastografía, 40 años. Podemos observar en estas predicciones de alta energía cómo tiene un patrón tipo C, pero ya poniendo más atención hacia la interlínea de los cuadrantes superiores, podemos ver esta zona de distorsión con centro radiolúcido, con espículas delgadas que parten del centro. Se le hizo una mastografía contrastada, tenemos las proyecciones de alta energía hacia los cuadrantes interlíneos, cuadrantes superiores, vemos este realce homogéneo muy localizado en la zona de distorsión y en la proyección tardía como hay una ausencia del realce. Al pasar al ultrasonido vemos la traducción ecográfica, esta zona de distorsión hipoecoica, la cual produce un acortamiento, una distorsión de todos los planos con esta sombra acústica marcada. Aún así, si es una biopsia guiada por estereotaxia, buscando siempre biopsiar la zona de las espículas, se correspondió a una lesión esclerosante compleja y debido a la presencia del realce se sugirió la excisión previo marcaje. Podemos clasificar a nuestras distorsiones en tres rubros grandes. La primera son las distorsiones aparentes, que son valoradas principalmente en la mastografía de tamizaje. Segundo, las distorsiones primarias, que son aquellas distorsiones causadas o que producen la anormalidad primaria. Y la distorsión secundaria, que es una causa externa. ¿Cuáles en el primer rubro? Son aquellas distorsiones aparentes, son visualizadas principalmente en las mastografías de tamizaje, en las proyecciones convencionales. Se les solicita a la paciente las proyecciones adicionales y podemos ver que corresponde a la sobreposición de los tejidos normales de la mama. Podemos también asociarlo como una asimetría focal y no corresponde a nada más que hallazgos normales. Esta es una paciente, ya tiene 50 años, acude a su tamizaje. Es la primera mastografía que tenemos. Podemos observar que corresponde a un patrón tipo B y hacia la cuadrante superior externo tercio medio de la mama derecha vemos esta zona de distorsión que corresponde a la simetría más marcada hacia la proyección cefalocaudal. Pedimos una proyección adicional en lateral y vemos cómo se encuentra la grasa en su interior. Ya no observamos una distorsión de la zona y correspondió solamente a una distorsión aparente. El segundo tipo de distorsión, que es la distorsión primaria, en el cual podemos englobar a todas las causas, excepto biopsia, cirugía, traumatismo o infecciones. Las causas más frecuentes son el carcinoma, la lesión esclerosante compleja, la cicatriz radial, la adenosis esclerosante y otras patologías menos comunes. Primero, que es el cáncer de mama, vamos a recordar que la distorsión de la arquitectura es la tercera presentación por imagen más frecuente del cáncer, siendo superada por el nódulo y las calcificaciones. El cáncer que más frecuente se asocia con distorsión va a ser el carcinoma ductal infiltrante, hasta en un 70-85%, seguido por el carcinoma lobular infiltrante, que es segundo en frecuencia de 5 a 10%. Vamos a recordar que mucha de la presentación del carcinoma lobular infiltrante es en una distorsión, y más visual y predominantemente esta distorsión podemos visualizarla en la proyección cefalocaudal. Y también es la presenta más frecuente de los cánceres omitidos. Las características por imagen es por mastografía, son aquellas espículas que se extienden desde un nódulo. Este nódulo es radiopaco, puede ser de gran de gran tamaño o muy pequeño. Son espículas gruesas, como ya hemos dicho, y cortas, denominadas la estrella blanca. Y hay que recordar que la reacción desmoplásica que rodea al tumor o a la lesión produce una distorsión que también puede disimular o simular los rayos de sol, lo cual nos va a dar los típicos márgenes espiculados. En el ultrasonido es un nódulo irregular, hipoecoico, con márgenes angulados, espiculados, o indistintos en algunos casos. Es un área, puede ser no paralelo, o si no, se puede llegar a presentar como un área isocoica mal definida, y eso sí, va a atravesar todos los planos provocando una distorsión. Esta es otra paciente, ella tiene 40 años, también me acude a su primer control por mastografía. Podemos observar estas mamas que tienen un patrón tipo D, extremadamente denso.
Sin embargo, poniendo más atención, podemos observar hacia el cuadrante interlínea de los cuadrantes superiores, tercio posterior, esta zona de distorsión que produce esta retracción de la fascia posterior. Una asimetría en comparación con la mama contralateral. Se hacen conos de compresión y podemos visualizar esta zona de distorsión en el cual en las proyecciones que tenemos el centro pareciera ser completamente radiolúcido. Hacemos un rastreo por ultrasonido y vemos ya que corresponde a un nódulo irregular, no paralelo, con márgenes angulados. Es hipoecoico, con sombra acústica, tiene este halo ecogénico, tiene una vascularidad periférica y central. Hacemos un ultrasonido, atraviesa completamente los planos, hacemos una biopsia guiada por ultrasonido y verificamos la presencia de un carcinoma ductal infiltrante. Esta otra paciente es una paciente femenina de 61 años. Ella tiene el antecedente familiar de madre y hermana con cáncer de mama. Acude a un tamizaje completamente asintomática. Vemos estas mamas con un patrón tipo B y podemos observar cómo hacia la interlínea de los cuadrantes superiores, tercio posterior, casi epipectoral, tenemos esta zona de distorsión con estas espículas que vienen parcialmente visibles en la proyección CC. Se hace un ultrasonido intencionado hacia la zona y podemos ver este nódulo irregular, no paralelo, con márgenes especulados, hipoecoico, con halo ecogénico y marcada sombra acústica. Podemos ver las proyecciones de tomosíntesis, en las cuales en la proyección CC hacia el tercio posterior, haciendo ya una exagerada interna, vemos esa zona de distorsión, un nódulo hipoecoico, que ya en las proyecciones que ya hacia, ¿cómo se llama? Espérenme un segundo. Que ya intencionadamente observamos la presencia de este nódulo radiopaco central. Se hace una biopsia guiada por tomosíntesis y se diagnostica el carcinoma lobulillar infiltrante. Vemos otra vez la proyección de tomosíntesis y la presencia de este nódulo. La otra causa es una cicatriz radial o lesión esclerosante compleja. Por definición, bueno, sabemos que no va a corresponder a una cicatriz así en sí, sino es una condición idiopática relacionada a trauma o cirugía. Histológicamente corresponde a múltiples áreas de adenosis rodeadas por fibroelastosis con proliferación celular e hiperplasia. También se encuentra grasa intercalada entre toda esta zona. Entre las lesiones esclerosante, a diferencia de la cicatriz radial, esta es de mayor tamaño, mayor de 1 centímetro y va a contener más tejido proliferativo. Clínicamente son asintomáticas. El diagnóstico, la mayoría de las veces, hasta un 70-80% corresponde a un diagnóstico radiológico, pero hay que tomar en cuenta que estas pueden llegar a simular malignidad. Por eso es necesario siempre llevarlas a una concordancia histológica. Esta es una paciente femenina de 55 años, viene y acude por tamizaje. Entonces podemos ver hacia el cuadrante superior externo de la mama derecha, esta zona de distorsión con este centro radiolúcido y las espículas que parten desde un centro. Se hizo un ultrasonido y podemos visualizar este nódulo irregular con márgenes espiculados, hipoecoico, con sombra acústica y que sí distorsiona los planos. Se hizo una biopsia guiada por ultrasonido y correspondió a una cicatriz radial. Sin embargo, a que es valorada en la mastografía, en las proyecciones adicionales y así en el ultrasonido, se sugirió una biopsia excisional previo marcaje y en el reporte histopatológico final correspondió a una cicatriz radial esclerosante completamente resecada. Hay que recordar que también al momento de nosotros verificar que está completamente resecada, el tratamiento es definitivo y ya no es necesario seguir ningún control por esta lesión en específico. Esta es otra paciente femenina de 61 años, acude con nosotros por referir una zona de distorsión en la mama del lado izquierdo. Por eso les traigo estas proyecciones adicionales y podemos verificar cómo en la proyección, bueno, más bien hacia el cuadrante inferior externo de la mama izquierda, observamos esta zona de distorsión, en el cual en la proyección lateral no tiene se observa grasa intercalada. En la proyección CC podemos ver que se encuentra de mayor densidad. Al hacer una correlación del ultrasonido verificamos este nódulo irregular con márgenes angulados.
que tiene ligera sombra acústica y una vascularidad periférica y central. Se hizo una biopsia guiada por ultrasonido y correspondió a una cicatriz radial asociada a carcinoma ductal. Por eso siempre es importante hacer esta correlación. Es un estudio similar al previo que les traje. Tiene una visualizado en mastografía, visualizado en proyecciones adicionales en ultrasonido y tiene correlación de malignidad. En cuanto a las lesiones menos comunes que producen distorsiones, podemos observar las lesiones o encontrar las mastitis linfocíticas. Recordar que estas corresponden a un proceso inflamatorio perivascular y perilobular del parénquima mamario con infiltración linfocítica. La más frecuente que podemos encontrar es la mastopatía diabética, que es en pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes de larga evolución, con la utilización más frecuente de lo que es insulina. También en las lesiones en el lupus eritematoso sistémicos y en el síndrome de Sjögren. También nos lo puede provocar el PASH, que sabemos que también es una lesión benigna, una proliferación del estroma, y también las adenosis esclerosantes, que también es una lesión proliferativa que más comúnmente se asocia con microcalcificaciones, pero también pueden llegar a asociarnos con distorsiones. Esta es una paciente femenina de 68 años. Ella tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, actualmente insulino dependiente. Ella acude por un nódulo palpable en mama del lado izquierdo. Tenemos las proyecciones convencionales, podemos observar que las mamas son con un patrón tipo B, y hacia el cuadrante superior externo de la mama del lado izquierdo observamos esta zona de distorsión que verificamos que corresponde a un nódulo irregular de alta densidad, bueno, no asociado a calcificaciones, y en el ultrasonido vemos este nódulo irregular con márgenes indistintos, heterogéneo, que tiene sombra acústica avascular. Al hacer la biopsia guiada por ultrasonido corresponde a una mastopatía diabética. Esta es otra paciente, ella acude con nosotros por tener 45 años, tiene quistes simples bilaterales que ya anteriormente se habían visualizado, y se viene a una mastografía de tamizaje, mastografía contrastada. Vemos estas proyecciones de baja energía, como corresponden a unas mamas con un patrón tipo C. No observamos nada que nos llame la atención. Sin embargo, en las proyecciones de alta energía, hacia el cuadrante superior externo de la mama del lado izquierdo, podemos visualizar esta zona de realce, un realce no masa, en el cual presmarcado en comparación con el parénquima glandular, tiene un lado de la proyección tardía. Hacemos el ultrasonido dirigido y observamos esta zona de distorsión hipoecoica que produce o se observa con distorsión de todos los planos, tiene una ligera sombra acústica avascular, se hace la biopsia guiada por ultrasonido y correspondió a un PASH. Tenemos esta traducción visualizándola en diferentes métodos de imagen. La paciente aparte tiene el antecedente familiar de cáncer, se sugirió también una excisión. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta y a considerar para nosotros normar nuestra conducta o sugerir qué es lo que se debe de hacer a nuestro médico clínico? Hay que tomar en cuenta el subdiagnóstico de este tipo de lesiones. Cuando el reporte histopatológico nos da alguna otra patología que no sea una cicatriz radial sin atipia, el riesgo del subdiagnóstico es de un 10.2%. Sin embargo, si nos da una cicatriz radial y esta también no tiene atipia, el subdiagnóstico llega a ser hasta un 2.2%. Sí, pero si la cicatriz radial se asocia con atipia, hay que considerar que el subdiagnóstico llega a ser elevado, de un 28.2%. Por eso vamos a normar nuestra conducta de acuerdo o considerando este tipo de riesgo, estos porcentajes. Ahora, otro punto en el cual los artículos tienen cierto debate. Han mencionado que el riesgo subdiagnóstico disminuye si nosotros al momento de hacer la biopsia usamos una aguja de mayor calibre. Sin embargo, en esta revisión que les estoy mostrando el año pasado, menciona en el que se hizo una revisión de varios artículos, que no hay una relación estrecha o no se puede llegar a corroborar que el mayor calibre de la aguja no hay subdiagnóstico, entonces no hay una relación. Podemos por eso considerar biopsiarla, ya sea por ultrasonido o ya por estereotaxia.
Esta es una paciente, ella es una paciente femenina de 61 años. Ella acude con nosotros por referirse en un estudio previo a una zona de distorsión en la mama del lado izquierdo. Viene, nosotros tenemos estas proyecciones ortogonales, lateral ICC en la mama del lado izquierdo. Y podemos verificar hacia el cuadrante superior externo tercio medio, esta zona de distorsión parece que está en un centro radio opaco, con unas espículas marcadas. En la proyección CC ponemos una sobreposición del tejido y no se causa de visualizar como en la proyección lateral. Hacemos así el ultrasonido y tenemos esta zona de distorsión hipoecoica mal definida, con esta reforzamiento, digo, con esta sombra acústica completamente vascular. Hacemos una biopsia guiada por ultrasonido y el reporte nos da un foco microscópico de células ductales con atipia. Nosotros lo emitimos como una discordante radiopatológico, se hizo una biopsia excisional previo doble marcaje con doble arpón, perdón, y al momento de tener el reporte histopatológico final, resultó un carcinoma ductal infiltrante. Esta es otra paciente, ella acude con nosotros. Al momento de la biopsia, se cuenta con, quiero que vean este corte de tomosíntesis, proyección MLO, y hacia la línea, hacia el cuadrante superior externo de la mama del lado derecho, tenemos esta zona de distorsión con el centro radiolúcido, cuyas espículas van desde el tercio anterior, tercio medio y tercio posterior. Abarcan una gran totalidad de la mama. Y en la proyección CC, podemos observarla hacia los cuadrantes superiores. Aquí se los traigo en estos cortes, cómo lo visualizamos, y el centro se ve completamente radiolúcido. Tenemos sí las proyecciones del ultrasonido y evidenciamos este nódulo irregular hipoecoico de menor tamaño que el visualizado en lo que es la tomosíntesis. Por eso es importante, la tomosíntesis nos da la verdadera extensión de la lesión con una vascularidad periférica. La paciente se hizo una biopsia, se corroboró lo que es una lesión esclerosante. Sin embargo, debido al gran tamaño de la lesión y no hay una adecuada relación entre la lesión y la mama, se sometió a una mastografía contrastada. Tenemos estas proyecciones, bueno, aquí les traigo los cortes de tomosíntesis que son muy significativos, y en las proyecciones de baja energía podemos observar cómo no hay una adecuada valoración de la extensión real de la distorsión. Pero así ya en las proyecciones de alta energía podemos ver cómo hay un realce del centro de la distorsión, no así como de las espículas. Por lo tanto, se sugirió una biopsia, digo, una excisión previo marcaje con arpón de esta zona de que presentó el realce. Ahora, hablando de las distorsiones secundarias, son aquellas que tienen algo externo que lo provocó. Por ejemplo, una cirugía. Las cirugías podemos englobarlas en cirugías por una excisión de una lesión benigna, o una cirugía conservadora por una lesión con atipia o una lesión maligna. La mastoplastia de reducción y algún traumatismo. Entre las más frecuentes que podemos observar entre este grupo son las excisiones de lesiones benignas. Esta engloba los cambios desde tempranos dados por el proceso inflamatorio temprano, la proliferación de toda la cascada de la inflamación, hasta los cambios tardíos por todo este recambio a fibroso. Entonces hay que tomar en cuenta que es un periodo de tiempo en el cual los cambios pueden ir variando. Esto va disminuyendo con el tiempo. También pueden llegar a mencionar que alcanza la estabilidad entre 18 o 2 años, 18 meses o 24 meses. Y las pacientes se pueden referir asintomáticas, o algunas veces si la lesión que se excindió era no palpable, pueden referirlo como una lesión palpable, así también como la cicatriz que puede observarse tanto en la parte dérmica como la comunicación de la incisión dérmica hacia el sitio del lecho quirúrgico. Esta es una paciente, ella tuvo el antecedente del diagnóstico de PASH, se hizo una excisión de la lesión y podemos ver estos controles. El primer control postquirúrgico en 2020, en el cual hacia el cuadrante superior externo de la mama del lado derecho, podemos ver esta zona de distorsión con una zona o con aumento de la densidad en esa zona localizada,
vemos el marcador radiopaco hacia la cicatriz dérmica, generalmente no las técnicas no lo colocan para poder ver que toda esta zona de distorsión se asocia con un antecedente quirúrgico. Y en el control del 2021 podemos ver que esta zona de mayor densidad visualizada en el estudio previo ha disminuido y se observa más marcado esta disminución en las proyecciones MLO. El otro tipo que podemos ver es debido a la cirugía conservadora. Hay que tomar en cuenta que la mastografía es el método ideal para visualizar estos cambios postquirúrgicos, ya que nos permite ver adecuadamente si hay calcificaciones, si hay un nódulo con un centro radiopaco, corresponde a la necrosis grasa. No así si nosotros pasamos a estas pacientes a hacer un ultrasonido, muchas veces toda esta zona nos va a dar edema, aumento de la ecogenicidad, sombra acústica marcada dada por microcalcificaciones o todo el proceso inflamatorio. Entonces, debemos de guiarnos mayormente por la mastografía. Los aromas y las calcificaciones son mucho más frecuentes en la mama radiada que en aquellas mamas que presentan una excisión por una lesión benigna. Estos cambios también pueden tener una evolución, va a persistir por años, pero alcanza la estabilidad, estamos hablando en un promedio de 2 años. Entonces, aquí tenemos esta paciente, ella fue sometida a una cirugía conservadora por antecedente de carcinoma ductal infiltrante. Tenemos primer control postquirúrgico en 2017 hacia la región retroareolar de la mama del lado derecho. En el tercio medio observamos este nódulo ovoideo con márgenes entre oscurecidos o bien definidos con un centro radiolúcido. Vemos también el aumento de la densidad con la zona de distorsión, con cómo tiene esta retracción cutánea importante hacia el tercio inferior y el cuadrante inferior y el cuadrante superior, que corresponde, bueno, a esta zona de cicatriz. Como hacia el 2018 hay una disminución de la densidad del parénquima que rodea al nódulo con el centro radiolúcido, que vamos a ver que corresponde a la necrosis grasa, y como ya esta zona o también el engrosamiento cutáneo en los cuadrantes, el cuadrante interno ha disminuido. Y en el 2019, como ya hay una disminución más marcada de la densidad que rodea al nódulo, el nódulo se encuentra más pequeño, más definido y ya se asocia a las calcificaciones distróficas. Esta es otra paciente femenina de 50 años con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, un luminal A, etapificado como una etapa clínica 1. Fue sometida a una cirugía conservadora con una biopsia de ganglio centinela y también a radioterapia fuera de la fundación. Acude con nosotros para iniciar su tratamiento. Debido a que no tenemos un estudio previo, acude con nosotros y decidimos someterla a una cirugía, a una mastografía contrastada, porque podemos ver esta zona de distorsión. Entonces, tenemos estas predicciones de baja energía y hacia el cuadrante superior externo tercio posterior de esta mama, observamos esta zona de distorsión muy densa, principalmente visualizado en la predicción MLO y el marcador radiopaco que corresponde al hecho quirúrgico. En las predicciones de alta energía vemos esta ausencia de realce en la zona de la distorsión. Hacemos el ultrasonido dirigido y vemos cómo hay una zona de distorsión que observamos la cicatriz dérmica, cómo se comunica hacia el lecho quirúrgico, hipoecoica, que casi no tiene esta sombra acústica, avascular, y correspondió solamente a cambios postquirúrgicos. La paciente se encuentra en periodo libre de enfermedad. Entonces, a manera de conclusión, vamos a ver que debido al porcentaje de malignidad que se asocian a este tipo de lesiones, siempre se va a recomendar la biopsia. Aún con todos los estudios funcionales que contamos, no hay algún estudio que nos muestre una estabilidad a largo plazo. Por lo tanto, aún es recomendable hacer la biopsia inicial, estudiar a la paciente, por eso es importante hacer una correlación con nuestro médico clínico y sugerir o ver qué diagnóstico o qué tratamiento es mejor para ella. Debe de hacerse la correlación entre todos los diferentes métodos de imagen, por eso ahorita es importante ver
cómo llega nuestra paciente, qué contamos con ella, ver si se ve en mastografía, en proyecciones convencionales, si contamos con la tomosíntesis, si contamos con estudios funcionales y con el ultrasonido. Valorar en qué métodos de imagen estamos valorando la lesión y eso nos va a llevar a normar una conducta. Siempre esto también, aparte de saber y normar una conducta, nos va a llevar a elegir el método ideal para guiarnos con la biopsia, siempre guiarnos a biopsia. También, como les estoy mostrando en los pocos ejemplos que puede traerles, la tomosíntesis nos ayuda a valorar la verdadera extensión porque nos quita toda la sobreposición de tejido y podemos ver qué hay realmente en el fondo. Podemos ver más allá de la punta del iceberg. Y los estudios funcionales, cuando es una lesión muy grande, nos ayuda a normar conductas, ya sea una excisión hacia la zona que presenta el realce o una vigilancia. Y siempre, siempre guiarnos de nuestro equipo multidisciplinario. Les mencionaba, hasta el 70-80% de estas lesiones se hace diagnóstico radiológico. Tenemos un peso muy importante en el diagnóstico de estas lesiones. Por eso, nosotros siempre hacer una medición de la lesión, siempre ser muy claros, de espícula a espícula, qué es lo que abarca para que eso llegue a nuestro clínico, ya que evidentemente la mayoría de las lesiones no son palpables, aunque sean muy extensas. Y también nosotros mencionarle y hacer la correlación con nuestro patólogo para llevar a normar una conducta en beneficio a nuestros pacientes. Y pues eso es todo, muchas gracias. Les dejo mis redes sociales por cualquier comentario y espero que les haya servido la plática. Hasta luego.